Mis padres llevaron a mi hermana a Hawái y me dejaron atrás. Así que acepté un cheque de una desconocida y descubrí el secreto familiar que intentaron enterrar. Decían que solo era una prima. Me entregó $50,000, me miró a los ojos y me llamó su hijo. Resulta que mi verdadera madre nunca me abandonó. Fue borrada. Ahora sé la verdad. Y nunca volveré. Al crecer, siempre fue evidente que mi hermana Alejandra era la favorita. Nadie en la familia lo decía directamente, pero no hacía falta ser un genio para darse cuenta. Éramos gemelos, nacidos con minutos de diferencia, criados bajo el mismo techo, pero tratados como si viniéramos de dos mundos completamente diferentes. Alejandra era la niña dorada, la que tenía el encanto, la actitud, la presencia que hacía que nuestros padres giraran a su alrededor como si fuera el sol. Yo solo estaba ahí. No odiado, no maltratado necesariamente, solo ignorado. Cuando nos graduamos de la preparatoria, sentí que era un hito para ambos, algo que valía la pena celebrar por igual. Había trabajado duro, especialmente en el campo, obteniendo una beca de fútbol americano de la que estaba genuinamente orgulloso. Pero en el momento en que lanzamos nuestros birretes al aire, fue como si solo importara un nombre, el de ella. Un par de días después de la ceremonia, nuestros padres le preguntaron a Alejandra qué quería como regalo de graduación. No dudó. Dijo que quería ir a Hawái, y no solo ella, sino llevar a dos de sus mejores amigas. Como si ya estuviera planeado, nuestros padres aceptaron sin pensarlo dos veces. Alejandra sonrió radiante, dijo algo sobre llamar a sus amigas y desapareció en su habitación. Me quedé allí en el pasillo, preguntándome qué significaba eso para mí. ¿Se suponía que yo también iría? No quería asumir nada, así que después de un minuto pregunté, «¿Voy a ir con ustedes?». Mi voz se sintió pequeña al decirlo. Ni siquiera estaba seguro de querer ir, solo necesitaba saber dónde estaba parado. Usualmente, cuando la familia iba de viaje, me incluían, aunque fuera más como un personaje de fondo. Pero esto claramente era el espectáculo de Alejandra, y sabía que no le importaba tenerme cerca. Honestamente, no éramos cercanos. Nunca lo fuimos. Ser gemelos no significa que te agrades mutuamente. Ella era ruidosa, de lengua afilada, siempre mirando a los demás por encima del hombro como si eso le diera oxígeno. Yo intentaba ignorarla la mayor parte del tiempo, pero aún así dolía saber que no me soportaba, y peor aún, que a nuestros padres no parecía importarles. Cuando pregunté sobre el viaje, no respondieron de inmediato. Mi padre miró a mi madre, y ella inclinó la cabeza como si lo estuviera considerando. Esa pausa me dijo todo lo que necesitaba saber. Si no era un sí inmediato, ya era un no. Mi madre finalmente dijo algo como, «Es realmente un regalo para Alejandra, cariño. Sería injusto para ella si se convirtiera en unas vacaciones familiares normales». Señalé que ellos también iban, lo que hacía que pareciera un viaje familiar, pero insistieron en que solo los acompañaban porque Alejandra lo quería así. Estaban seguros de que ella no me querría allí, y francamente, lo creí. Lo dijeron con una firmeza que aplastó cualquier esperanza que tenía. No discutí. Solo asentí, me di la vuelta y regresé a mi habitación. Me senté allí durante mucho tiempo, no enojado, solo, vacío. Quiero decir, sí, mis calificaciones no habían sido nada especial, pero esa beca de fútbol americano. Eso significaba mucho para mí. Debería haber significado algo para ellos también. Pero no fue así. Dejaron que Alejandra planeara su viaje soñado mientras me dejaban atrás como si fuera un vecino al que olvidaron invitar. Una semana entera, solo ellos tres, en Hawái, mientras yo me quedaba solo en casa. Al principio, sentí como si me hubieran destripado. Como si me hubieran sacado oficialmente de mi propia familia. Pero luego algo hizo clic. Se iban por una semana completa. Eso significaba que tendría la casa para mí solo. Sin ruido, sin drama, sin Alejandra. Empecé a sentirme un poco más ligero, como si tal vez esta fuera una oportunidad para sacar lo mejor de una situación de mierda. Aún así, la preparación para el viaje fue difícil. Cada vez que empacaban una maleta o hablaban del hotel, me sentía como un fantasma en mi propia casa.
La mañana en que se fueron, mis padres se despidieron. Mi madre me dijo que cuidara la casa, lo que se sintió más como un recordatorio de mi papel que cualquier otra cosa. Alejandra ni siquiera me reconoció. Solo se rió y salió por la puerta, actuando como si fuera de la realeza. No me sorprendió. Eso era normal en ella. Pero aún así dolió más de lo que quería admitir. Los primeros días solo fueron exactamente lo que necesitaba, sin tensión, sin comentarios sarcásticos, sin ver a mis padres adorar a Alejandra como si estuviera hecha de oro. Invité a algunos amigos y pasamos el tiempo sin hacer absolutamente nada productivo. Videojuegos, comida rápida, quedarnos despiertos hasta el amanecer, dormir en el sofá, repetir. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, no me recordaban constantemente que era el olvidado de la familia. Fue una diversión tonta, pero me ayudó a respirar. Planeaba hacer lo mismo el último día antes de que regresaran, solo llamar a los chicos y aprovechar mi último día de libertad. Pero alrededor de las 8 de la mañana, demasiado temprano para que alguno de ellos estuviera tocando a mi puerta, escuché el timbre. Ni siquiera me había levantado de la cama y ciertamente no esperaba a nadie. Adormilado y aún medio en el mundo de los sueños, me arrastré escaleras abajo y miré por la ventana. Mi corazón se saltó un latido cuando vi a una mujer parada allí que se parecía inquietantemente a mi madre. Mismos ojos, misma nariz, misma aura. Pero había diferencias también, era más alta, parecía más joven y tenía reflejos rubios en el cabello. Mi madre odia ese tipo de cosas. Siempre decía que se veían vulgares. Fue entonces cuando me di cuenta de que no podía ser ella. ¿Tal vez una pariente? Dudé, pensando que tal vez era lo suficientemente seguro abrir la puerta. Quiero decir, parecía de la familia. Y si se parecía tanto a mi madre, seguramente tenía que haber una conexión. Cuando finalmente abrí, ella sonrió cálidamente y se presentó como la prima de mi madre. Explicó que había estado viviendo en el Reino Unido durante más de 20 años y probablemente no era alguien de quien yo hubiera oído hablar. Asentí, pero algo no cuadraba. Hasta donde yo sabía, mi madre era hija única. Nunca hablaba de primos ni de familia extendida, y nunca había visto fotos ni escuchado historias. Esta mujer parecía demasiado cercana en edad, demasiado familiar. Aún así, era amable y tranquila, así que la dejé entrar. Le dejé claro de inmediato que mis padres no estaban, pensando que debía haber venido a verlos. Pero me sorprendió al decir que en realidad estaba allí para visitar a Alejandra y a mí. Eso me descolocó. Nadie venía específicamente a verme, y si lo hacían, no era por una buena razón. Le expliqué que Alejandra estaba en Hawái con mis padres, y que yo era el único en casa. Su rostro se entristeció por un segundo al oírlo. Preguntó si se habían ido de vacaciones juntos, y le conté la verdad. Le expliqué cómo me dejaron atrás mientras llevaban a Alejandra a un viaje para celebrar su graduación, a pesar de que nos habíamos graduado al mismo tiempo. Traté de no sonar resentido, pero fue difícil evitarlo. Su expresión cambió de sorpresa a algo más suave, casi como tristeza. Se sentó frente a mí en la sala y se disculpó. Dijo que no era justo. Fue entonces cuando metió la mano en su bolso y sacó una chequera. Pensé que estaba bromeando cuando dijo que quería darme un regalo. Luego me entregó la chequera y me dijo que escribiera yo mismo la cantidad. Me reí, incómodo, y se la devolví, diciéndole que no podía aceptar algo así. Se sentía demasiado extraño, demasiado fuera de lugar. Estuvimos yendo y viniendo un rato. Ella insistía. Yo me negaba. Finalmente, suspiró, tomó de nuevo la chequera y escribió ella misma la cantidad. Cuando me la entregó, miré hacia abajo y vi la cifra, $50,000. Parpadeé, como si no pudiera ser real. ¿Esa cantidad de dinero? ¿De una desconocida? Le dije que realmente no podía aceptarlo, que era demasiado, que ni siquiera entendía por qué lo estaba haciendo. Pero me miró directamente a los ojos y dijo, es lo mínimo que puedo hacer. No quiso explicar qué quería decir. Solo lo repitió, esta vez, en voz baja. No supe cómo discutir con eso. Al final, acepté el cheque. No sabía qué más hacer.
Charlamos un poco después de eso, a cosas triviales en su mayoría, pero podía notar que su mente estaba en otra parte. Me preguntó sobre la escuela, el fútbol, lo que quería estudiar en la universidad. Respondí, pero parecía perdida en sus propios pensamientos, apenas escuchando. Después de unos 30 minutos, se levantó y dijo que debía irse, pero que esperaba que nos viéramos de nuevo pronto. Cuando se fue, me quedé parado en la puerta por un minuto, tratando de procesarlo todo. La visita no me dejaba tranquilo. Decía ser prima, pero algo en mi interior me decía que no era así. La gente no aparece de la nada y te entrega $50.000 solo porque se siente mal porque tu familia se fue de vacaciones sin ti. Había más en la historia, y lo sentía en los huesos. La mañana en que mi familia regresó de Hawái, todavía estaba medio dormido en el sofá, con el olor de pizza vieja flotando en la sala. Escuché la puerta principal abrirse de golpe y sus voces inundar la casa, alegres, ruidosas, llenas de esa energía vacacional de la que no formé parte. No me molesté en levantarme de inmediato. Pensé que simplemente me mezclaría con el fondo, como de costumbre. Pero unos minutos después de que dejaran sus maletas, mi padre empezó a revisar la pila de correo que se había acumulado en la mesa. Fue entonces cuando recordé el cheque. Se me hundió el estómago. Lo había dejado debajo de un montón de cartas en la mesa del café, completamente olvidado después del caos de la visita. Salté y entré en la sala justo cuando mi padre lo sacaba del fondo de la pila. Ya era demasiado tarde. Ya lo tenía en las manos, leyendo el nombre, con cara de confusión. «¿Qué es esto?», preguntó, y pude oír el tono en su voz. Se lo arranqué rápidamente de las manos, pero el daño ya estaba hecho. La cantidad, la firma, había visto suficiente como para empezar a hacer preguntas. Y sinceramente, no podía culparlo. Si alguien le hubiera dado un cheque así a mi hijo, probablemente también tendría 1000 preguntas. Así que dije la verdad. Expliqué cómo una mujer que se parecía a mamá había venido, dijo ser prima y me dio el cheque porque se sentía mal de que me hubieran dejado atrás. Les dije que no había pedido nada, que simplemente lo ofreció de la nada. En cuanto lo dije, algo cambió en mis padres. El color desapareció de sus rostros. No es que parecieran preocupados, parecían asustados. Como si les hubiera dicho que un fantasma entró por la puerta. Mi madre incluso se tambaleó un poco. Mi padre se sentó y se quedó mirando el suelo. Antes de que pudiera preguntar qué estaba pasando, Alejandra entró a la sala, como siempre en el momento perfecto, y de inmediato empezó a exigir respuestas. Preguntó por qué alguien me daría ese dinero a mí y no a ella, dijo que era injusto, que debería haberle dicho a esa tía que hiciera el cheque para los dos. Le dije directamente, esa mujer sabía quiénes éramos los dos y aún así eligió darme el cheque a mí, no a nosotros. Esa respuesta no le gustó. Ni un poco. Estalló, diciendo que era favoritismo, que yo estaba siendo egoísta, y que debía compartirlo con ella porque también lo merecía. Le recordé que ya había recibido un viaje completamente pagado a Hawái con sus amigas, ese fue su regalo. Este era el mío. Simple. Mis padres, en lugar de apoyarme, se pusieron de su lado. Dijeron que seguramente la mujer había querido que el dinero se compartiera entre ambos. Incluso insinuaron que la había hecho sentir lástima, haciéndome pasar por el niño pobre y olvidado solo para obtener simpatía. Eso fue lo que más me enfadó. No tenía que hacerme la víctima, yo era la víctima. No pedí limosna. Esa mujer me lo dio porque vio algo que ninguno de ellos había visto. Y sin embargo, ahí estaban, dándole la vuelta como si yo hubiera planeado todo esto. Se convirtió en una pelea a gritos, Alejandra chillando que la vida era injusta, mis padres acusándome de manipular a una desconocida, y yo tratando de hablar más alto que todos solo para ser escuchado. Entonces mi madre soltó la bomba. Dijo que si no aceptaba compartir el dinero con Alejandra, no me permitirían seguir viviendo en la casa. Eso fue todo. Perdí el control. Grité tan fuerte que parecía que las ventanas iban a estallar. Les dije que no me iría a ninguna parte. Que el dinero era mío, legal y moralmente, y que no le debía ni un centavo a nadie.
Les dije que eran unos mentirosos, que sabía que escondían algo, que esto no era por dinero, era por ella, la mujer que vino a verme. Todos se quedaron callados por un segundo, como si supieran que tenía razón, pero nadie dijo una palabra al respecto. En su lugar, siguieron presionándome y presionándome, intentando convertirlo en una rivalidad entre hermanos, algo mezquino. Pero yo no caí. Subí furioso a mi habitación, di un portazo y lancé algunas cosas hasta que pude volver a respirar. Desde entonces, la casa ha estado en silencio absoluto. Nadie me habla. Mi madre me deja la comida afuera de la puerta como si fuera un prisionero. Alejandra no me ha dirigido la palabra, excepto una vez esta mañana cuando entró y dijo que todo esto se habría evitado si simplemente hubiera compartido el dinero y me hubiera callado. Se rió y se fue como si hubiera ganado algo. Pero no ganó. Porque ahora sabía que algo andaba muy mal en esta familia. Y no iba a dejarlo pasar. Después de esa explosión, la casa se volvió fría, emocionalmente congelada. Nadie me miraba a los ojos, nadie preguntaba cómo estaba, y la tensión colgaba sobre cada habitación como una niebla espesa. Ni siquiera me sorprendía. Siempre había sido así cada vez que defendía lo que sentía, solo que esta vez, las consecuencias eran mayores. No solo me estaban ignorando, me estaban aislando por completo. Dejaban las comidas en mi puerta como si fuera un perro callejero al que estaban obligados a alimentar. La única interacción real venía de Alejandra y, por supuesto, no era por preocupación. Entró en mi habitación una mañana, con los brazos cruzados, sonriendo como si supiera algo que yo no. Y me dijo que todo este drama se habría evitado si simplemente hubiera compartido el dinero con ella y dejado de revolver las cosas sobre esa mujer. La llamó mi tía como si fuera una broma, como si toda la situación fuera una especie de truco que yo había hecho para llamar la atención. Luego se rió y salió como si acabara de hacer una jugada maestra. Pero lo que más me quedó grabado no fue su arrogancia habitual, fue la parte en la que dijo que nuestros padres claramente no querían hablar sobre la mujer. Eso ya era evidente, pero escucharlo salir de su boca lo hizo sentir aún más intencional. Fue entonces cuando la realización se asentó del todo, no solo estaban incómodos, estaban asustados de la verdad. Y la verdad iba a salir, les gustara o no. Pasé todo un día pensando en todo, en la mujer, en el dinero, en cómo actuaron mis padres, en los años que pasé sintiendo que nunca fui realmente parte de la familia. Finalmente entendí que esto no se trataba solo de un cheque. Se trataba de respeto. Se trataba de identidad. Se trataba de que por fin elegía no ser invisible nunca más. Esa noche tomé una decisión, me iba a ir. No porque me echaran, no porque perdiera una pelea, sino porque yo lo elegía. No iba a seguir viviendo en una casa donde el amor era condicional y la lealtad tenía precio. Llamé a mi mejor amigo, le conté todo, y sin dudarlo, me dijo que podía quedarme con su familia hasta que comenzaran las clases en la universidad. Sus padres siempre fueron amables conmigo, y la idea de quedarme en un lugar que se sintiera remotamente normal era como ver una luz al final del túnel. No empaqué con rabia ni por venganza. Empaqué con claridad. Caja por caja, ordené mis cosas, doblé lo que importaba, tiré lo que no. La mañana en que planeaba irme, el papá de mi amigo llegó con su camioneta, listo para ayudarme a mudarme. Empezamos a cargar mis cosas, un viaje tras otro, sin decir mucho. Era tranquilo, enfocado, en paz. No esperaba una despedida, pero parte de mí aún tenía la esperanza de que alguien intentara detenerme, preguntara por qué me iba, dijera algo que sonara a afecto. Nadie lo hizo. Alejandra asomó la cabeza una vez, vio lo que estaba pasando y volvió a lo suyo. Típico. Pero justo cuando llevábamos la última caja, mi madre finalmente apareció en la puerta. No parecía triste, solo molesta. ¿A dónde crees que vas?, preguntó, como si me estuviera escapando a escondidas. Le respondí con calma, dijiste que si no compartía el dinero, no podía vivir aquí. Así que me voy. Ya no tienes que fingir. Ya estoy fuera de su camino. Abrió la boca para decir algo, pero se detuvo. Mi padre apareció detrás de ella, con los brazos cruzados, en silencio. Esperé a que intentaran detenerme, a que se disculparan, a que explicaran,
Pero en cambio mi madre solo murmuró que estaba siendo dramático, y que esos 50.000 no durarían para siempre. Que algún día me arrepentiría de haberme ido. No le respondí. Solo asentí, me di la vuelta, subí a la camioneta, y salimos de la entrada sin mirar atrás. Durante el trayecto a la casa de mi amigo, su padre me miró y dijo: «Estás haciendo lo correcto, chico. Mereces algo mejor que eso». No supe qué decir, pero esas palabras me golpearon más fuerte que cualquier cosa que mis padres me hubieran dicho. En casa de mi amigo, me dieron la habitación de invitados, me ofrecieron la cena, y me hablaron como si yo importara. Su madre incluso me preguntó cómo me sentía, no de forma entrometida, sino como si realmente le importara. Sentado en su mesa esa noche, escuchándolos reírse y bromear entre ellos, se sintió tan irreal. Eso era lo que parecía una familia normal. Eso era lo que me había estado faltando todo este tiempo. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí como un personaje de fondo. Me sentí como si realmente perteneciera a algún lugar. Adaptarme a la casa de mi amigo fue como entrar en otra realidad. No era solo por las comidas calientes o la habitación de invitados o por cómo sus padres me trataban como si no fuera una carga, era la calma. No había tensión constante flotando en el aire, ni miradas cargadas de juicio, ni necesidad de estar siempre a la defensiva. Pasé el primer día desempacando mis cajas y simplemente existiendo, todavía sacudido por todo lo que había pasado, pero poco a poco sintiendo que podía volver a respirar. No había pasado ni un día completo, pero mi antigua casa ya se sentía como una vida pasada. Pensaba mantenerme bajo perfil por un tiempo, adaptarme, e intentar olvidar ese cheque y el caos que había provocado. Pero ese plan no duró mucho. Una noche, un par de días después de mudarme, recibí un mensaje en redes sociales de alguien con quien no estaba conectado. Era ella, la mujer que había venido a casa. No perdió el tiempo con saludos triviales. Su mensaje era largo, profundo, y puso todo mi mundo patas arriba. Me contó la verdad, toda la verdad, y aún no estoy seguro de haberla asimilado por completo. Resulta que no era prima de mi madre. Era mi madre biológica. Sí. Deja que eso se asiente por un segundo. Mi verdadera madre. Me explicó todo con un nivel de detalle desgarrador. Cuando estaba en la universidad, quedó embarazada de gemelos. Alejandra y yo. Pero tenía solo 19 años, estaba asustada y no estaba lista para ser madre. Sus propios padres, nuestros abuelos, la presionaron para que nos diera en adopción. En ese tiempo, mis padres adoptivos, que tenían problemas para tener hijos, entraron en escena. Mi madre biológica ofreció darles a los dos, pero ellos solo querían una niña. Solo una. Una hija. Pero mi madre biológica se mantuvo firme. Se negó a separarnos. Dijo que si íbamos a ser adoptados, sería juntos o no sería. Eventualmente, nuestros abuelos convencieron a mis padres adoptivos de aceptar a los dos. Ese fue el trato. La mujer que me crió aceptó, pero, como ahora veo claramente, en realidad solo quería a Alejandra. Yo fui el añadido. La condición. El gemelo que venía con el paquete. Después de la adopción, mi madre biológica vino a visitarnos algunas veces, pero no fue bien recibido. A mi madre adoptiva no le gustaba. Les dijo a sus padres que era muy confuso para nosotros tener dos figuras maternas, y eventualmente convenció a todos de cortarla por nuestro bien. A mi madre biológica le dijeron que se mantuviera alejada hasta que mi madre adoptiva se sintiera lista. Pero ese día nunca llegó. No volvieron a hablar en años. Luego, a principios de este año, mi madre biológica volvió a contactar a nuestros abuelos y por alguna razón, esta vez le dieron nuestra dirección. Tal vez cambiaron de parecer. Tal vez finalmente se dieron cuenta de que merecía una oportunidad para conocer a sus hijos. Así que apareció. No solo para verme a mí, sino para vernos a los dos. Pero cuando vio cómo me trataban, cuando escuchó lo que pasó con el viaje y cómo me habían dejado atrás como si no importara, se sintió devastada. Dijo que se dio cuenta de que había cometido un error todos esos años atrás. Quedarnos en adopción pudo haber sido necesario, pero darnos a las personas equivocadas, eso era lo que más lamentaba.
especialmente porque era evidente que solo uno de nosotros fue realmente aceptado. Me dijo que verme ese día, sentado solo, excluido, invisible, la destruyó. Quiso hacer algo, lo que fuera, para reparar un poco el daño, aunque fuera solo con un gesto simbólico. Por eso me dio el cheque. No porque yo lo pidiera, no porque suplicara, sino porque finalmente vio lo que nadie más había querido ver. Que yo había estado sobreviviendo en silencio en una casa que solo tenía espacio para un hijo. Me quedé allí, mirando la pantalla como por horas. Me temblaban las manos. Mi mente daba vueltas. Todos esos pequeños momentos que nunca tuvieron sentido al crecer, de repente encajaban como piezas de un rompecabezas. El favoritismo, la frialdad, cómo se ignoraban mis logros mientras a Alejandra la celebraban por todo y por nada. No era solo que yo fuera demasiado sensible. Era real. Todavía no le he contado a nadie. Ni siquiera a mi amigo o a su familia. Lo he guardado para mí porque no sé qué hacer con todo esto. Tampoco he respondido su mensaje, aunque sé que ella vio que lo leí. Mis emociones están todas entrelazadas, duelo, rabia, alivio, confusión. Explica tantas cosas, pero al mismo tiempo me deja tambaleando. Todo este tiempo pensé que simplemente no me querían. Pero la verdad es que sí me quisieron alguna vez. Me amaron alguna vez. Solo que no fueron los que me criaron. Los días siguientes se sintieron como caminar entre niebla. Estaba funcionando en piloto automático, comía, dormía, ayudaba en la casa, pero mi mente estaba en otro lado, reproduciendo ese mensaje una y otra vez como una canción pegajosa. No podía dejar de pensar en ella, en todo lo que dijo, en cómo habría sido todo si una sola persona hubiera tomado una decisión diferente. Pero no hay forma de retroceder y deshacer el pasado, solo queda decidir qué hacer con él ahora. Sabía que tenía que responder. No solo por cortesía, sino porque, en el fondo, quería hacerlo. No quería pasar el resto de mi vida preguntándome qué habría pasado si le hubiera dado una oportunidad. Así que hace unos días, finalmente le contesté. Fui breve, solo le dije que había leído lo que escribió, que le creía, y que había muchas cosas de las que hablar. Le dije que me gustaría verla en persona cuando el momento fuera el adecuado. Ella respondió casi de inmediato, y solo por su tono podía notar que había estado conteniendo el aliento, esperando. No intentó presionarme, no me cargó de culpa ni emociones. Solo dijo que estaría aquí cuando yo estuviera listo, y que esta vez no se iría. Esa parte fue la que más me conmovió. Que no se iría. He escuchado muchas cosas en mi vida, pero esa promesa sencilla fue la más significativa. No sé exactamente cuándo la veré. Tal vez esta semana, tal vez la próxima. Pero sé que lo haré y sé que iré con la mente abierta. Ya perdí a la familia que pensé que tenía. Rompí con esa versión de mí mismo que siempre trataba de encajar en el molde que ellos construyeron. Ya no tengo nada que demostrarles. De hecho, alejarme fue la primera decisión real que tomé para mí. No se lo he dicho a Alejandra. No es mi historia para contarle, es la de nuestra madre. Y si ella decide creerlo, aceptarlo o siquiera escucharlo, eso dependerá de ella. Yo no hago esto para probar nada ni para arreglar a nadie. Lo hago porque para mí sí importa. También dejé de sentirme culpable por el dinero. Al principio me lo cuestionaba todo el tiempo. ¿Fui egoísta? ¿Dejé que el resentimiento nublara mi juicio? Pero ahora lo veo distinto. Ese cheque no era por el dinero, era por reconocimiento. Alguien finalmente me vio, reconoció por lo que pasé y dijo, tú importas. Y por primera vez, lo creí. La familia de mi amigo sigue tratándome como a uno de los suyos, y cada comida en su mesa, cada risa en esa casa, me recuerda que no todas las familias se construyen igual. Algunas se tejen con bondad y elección, no con sangre y obligación. Y sinceramente, ese tipo de familia se siente mucho más real. La universidad se acerca, y con ella, un nuevo capítulo que puedo escribir en mis propios términos. No más ser el gemelo olvidado, no más tratar de ganar una aprobación que nunca me perteneció. No sé cómo será el futuro con mi madre biológica, pero estoy abierto a descubrirlo. Tal vez reconstruyamos algo significativo. Tal vez solo lleguemos a conocernos como personas.
De cualquier forma, estoy caminando hacia algo en lugar de huir. Por primera vez en mi vida, no solo estoy sobreviviendo, estoy eligiendo. Eligiendo soltar el pasado. Eligiendo encontrar paz. Eligiendo ser visto.